Señor García Margallo, usted ha coincidido su gestión de la cartera de Exteriores con buena parte del mogollón venezolano, es decir, que lo conoce, aunque, me imagino que por vía cifra bastante a fondo. Bueno, vamos a ver. Quería preguntarle dos cosas. Uno, si usted puede hacer una evaluación del papel de Zapatero en todo este mogollón y, sobre todo, ¿por qué? Porque no creo que sea solo cosa del señor Rodríguez Zapatero, sino que representará a alguien o algo cuando ha metido por allí sus oficios. Dos, ¿en qué medida y hasta qué punto cree usted que está el régimen venezolano roto, como parece que está, entre el mundo de Diosdado Cabello y el mundo del madurismo, la corte de Maduro? Respecto al papel del Parlamento, yo estuve allí 17 años y presidí la Comunidad Andina, donde a la sazón estaba Venezuela. Es verdad que el Parlamento reacciona rápido, yo creo que va a reaccionar bien. Lo que pasa es que, desgraciadamente, en política exterior y de seguridad común en pesca, el papel del Parlamento es mucho menor que el que tiene el Consejo. Es decir, lo que tiene que hacer un gobierno que quiera que una determinada decisión, una determinada estrategia salga, es pedir que eso se incluya en el orden del día del siguiente Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores y debatirlo ahí, que es lo que tiene eficacia. Eso es lo que tendría que hacer el gobierno español. Segundo, el papel de Zapatero, digamos que hay que distinguir tiempos. Hubo un primer tiempo en que hubo una labor de mediación que encabezaban Leonel Fernández, el que fue presidente de la República Dominicana, y Omar Torrijos de Panamá, y se pensó en invitar a un europeo, y ese europeo fue José Luis Rodríguez Zapatero, que fue nombrado representante personal de la alta representante, de la ministra de Asuntos Exteriores, de Mogherini. Insisto, personal, no representante del Consejo. Y hubo un determinado momento en que todos creímos que el papel de Zapatero podía ser útil. Es más, yo hice gestiones en la Santa Sede para que fuese la Santa Sede y no la Iglesia venezolana la que se sumase al diálogo. Y en la Santa Sede el secretario de Estado, entonces no lo era, pero yo estaba por allí, era Parolín. Monseñor Parolín había sido nuncio apostólico en Caracas y por tanto conocía muy bien el tema. Llega un momento en que es evidente que Maduro no va a ceder y todos, yo tengo una reunión con Zapatero y con Albert Rivera en mi casa y le digo, lo que estás haciendo ya es contraproducente, estás dando oxígeno al régimen de Maduro y estás creando fisuras en la oposición. Se lo dice Felipe González, se lo dicen muchas otras gentes. ¿Por qué continúa en esa deriva? Para mí es un misterio. Pero efectivamente ha llegado un momento en que dices, ¿qué quiere decir diálogo? Es decir, es evidente que Maduro no va a dar un paso atrás. Hubo un momento que estuvo a punto de darlo, incluso buscó un cierto acomodo para sus familiares más cercanos. Y ahí se hicieron gestiones, incluidos con los Estados Unidos. ¿Por qué sigue ahí? Pues no lo sé, porque es obvio que esto no tiene ningún recorrido. Y lo que dice Sánchez es un non sequitur lógico, es decir, decirle al presidente de la Asamblea Nacional que lo bueno es que convoque elecciones. Oiga, si usted no lo reconoce como presidente de la República, no puede convocar elecciones. Es decir, si usted quiere que convoque elecciones, lo que tiene que hacer es reconocerle, porque no es que el presidente de la Asamblea, Guaidó, quiera convocar elecciones, es que está obligado a convocar elecciones. El artículo 233... Sí, porque es presidente interino, efectivamente. No, es que la Constitución venezolana dice 30 días, es decir, es que todo está previsto. Entonces, aquí o no hay elecciones, o hay elecciones trucadas, si las convoca Maduro, que no lo va a hacer, o hay elecciones libres en 30 días si las convoca el presidente de la Asamblea Nacional con un entorno internacional, y visto lo que hemos visto en América, podría estar la OEA, la Organización de Estados Americanos, podría estar Mercosur, donde está Venezuela, podría estar UNASUR, es decir, podría estar la Unión Europea, es decir, podríamos tener una salida. ¿Qué es lo que va a hacer el ejército? Es difícil de saber. En la cúpula hubo un momento en que se pensó que el ejército iba a sustituir a Maduro, pero para poner a Diosdado Cabello, que era una línea más dura todavía. Yo creo que la cúpula ahora no va
no va a mostrar fisuras, es decir, el ejército y es el que controla el poder económico, fundamentalmente a través de PDVSA, la empresa que controla el petróleo. No quisiera equivocarme, pero creo que el 98% de las exportaciones venezolanas vienen del petróleo y eso es PDVSA. Por tanto, ahí yo creo que va a haber un instinto de supervivencia. Otra cosa es que en las filas medias del ejército, en las filas intermedias del ejército, haya un descontento con la situación y eso pueda dar la vuelta. Pero el tema está muy complicado. Es decir, está muy complicado. En Venezuela, si usted habla con los venezolanos, hay una imagen que es el Caracazo, es decir, lo que les espanta es un conflicto civil. Es verdad que la situación es que no nos la podemos imaginar. Es que la inflación, la subida de los precios, en diciembre del año pasado era de 1 millón por cien. En la República de Weimar fue un 24%. Y el Fondo Monetario Internacional dice que o se cambian de políticas o este año la inflación será un 10 millones por cien. Es una cifra absolutamente imaginable. Efectivamente, no hay nada. Es la ruina completa del país. Es la ruina absoluta. El país que tiene más reservas de petróleo en el mundo, por delante de Arabia Saudita, de Irán, de Canadá, de Emiratos, de Kuwait, etc. ¿Cuál es la salida? Es muy difícil de saber. Si se atrincheran en la defensa de Maduro, como parece, pues no es descartable que haya un conflicto civil. La oposición democrática está de acuerdo en esta salida. Insisto, este presidente va a durar 30 días. Otra cosa es que se pongan de acuerdo en lo que haya que hacer después, porque por desgracia en la Mesa de Unidad Democrática cada uno de los partidos tiene su propia agenda. Capriles tenía una agenda, López tenía otra, Borges tenía otra, etc. Pero ahora lo importante es evitar el conflicto, evitar la crisis humanitaria, y para eso España tiene que exigir en el Consejo de Ministros, lo que se haga en el Parlamento Europeo está muy bien, en el Consejo de Ministros, que esto se apruebe. Y eso forzaría a parte de la sociedad venezolana, incluida la sociedad militar, a decir, no hay otra salida que el liberar presión a través de una selección.